Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Están bendecidos o adormecidos? Bendecidos. ¿Bendecidos? ¿Por qué no damos un aplauso al Señor en esta noche? Amén. Es para mí un privilegio el estar junto con mi familia aquí en esta iglesia, con el pastor Jesús Flores y su familia, y con ustedes, nuestra familia en la fe también, porque somos hermanos en la fe. Amén. Le decía al pastor Jesús Flores, un día voy a ir a Denver, y un día voy a ir a Denver, y le iban a ordenar, y voy a ir a tu ordenación, y por decir, nunca podía, hasta que un día le dije, bueno, hermano, yo te aseguro que antes de que vuelva el Señor voy a ir a Denver. Amén. Y estamos aquí. Entonces a veces me ponía nervioso y le decía, Señor, no vengas mañana porque no he ido a Denver. Así que el Señor nos ha concedido el estar aquí en esta congregación preciosa que el Señor le ha confiado al pastor Jesús Flores. Es un buen siervo, un siervo de Dios, y es un amigo también personal. Así que doy gracias a Dios por su vida, hermano, y también por la de su congregación. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia y el poder de la iglesia del Señor. No me voy a tardar mucho. Me dijo el pastor que con 3 horas es suficiente para que hacer un poquito de hambre, ¿verdad? Porque usted sabe que a los bautistas nos gusta comer. Amén. Hoy vamos a hablar en esta noche acerca de la importancia y el poder de la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Nosotros, ¿verdad? No son los ladrillos de este edificio. Damos gracias a Dios por este edificio, por este lugar donde el Señor permite que nos congreguemos. Pero la iglesia no son los ladrillos, no son las bancas, no es la carpeta. La iglesia somos usted y yo, los redimidos del Señor, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia en Corintio, en el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 2, él dice, a la iglesia de Dios, o eclesia touteo, a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a los que han sido adjuntados, a los que han sido injertados por medio de la fe en Cristo, a la iglesia del Señor. Eso somos usted y yo. Y este mensaje es para nosotros. Hermanos, la palabra iglesia o eclesia en el original tiene como significado principal el describir a un grupo de reunión, asamblea o congregación de personas. Cuando usted lee en su Biblia, Reina Valera, iglesia, la iglesia es eclesia en el griego, en el original, el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, y se refiere a una congregación, asamblea de personas con un fin específico. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le voy a invitar a que me acompañe al Evangelio de Mateo. Mateo lo encuentra entre Mateo y el Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Mateo es el primer evangelio de los 4 que hay. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Me da un amén cuando lo encuentre. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales y que tu palabra pueda ser un rema en nuestro corazón. Y que tu palabra haga, Señor, lo que tiene que hacer en nuestra vida. Pues tu palabra misma declara en Isaías 55:11 que tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, te pido que esta palabra que sea entregada hoy te traiga gloria a ti y que los dichos de mi boca sean edificantes para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, la iglesia me dice
Amén. Den un aplauso al Señor. Entonces vimos que este mensaje es ¿para quién? Para la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Dile al que tienes al lado: hey, hermano, la iglesia somos nosotros. Dile, por favor. Dile: somos nosotros. Vimos que iglesia significa reunión, asamblea o congregación de personas. Dios siempre ha tenido una asamblea o una congregación. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, la congregación o la iglesia de Dios fue el pueblo de Israel. Pero existe una diferencia importante que debemos entender sobre estos, porque existen dos aspectos fundamentales de la iglesia. Número uno, grábalo en su corazón. Se llama iglesia al grupo local, es decir, al grupo que está visible en cualquier lugar, donde se congregan los que profesan su fe en Cristo. En este caso, la iglesia Ebenezer, ¿verdad que sí? Es un lugar donde la gente dice: vamos a la iglesia, ahí nos congregamos. ¿Por qué? Porque adoramos ¿a quién? Al Señor. Y también se llama iglesia al grupo universal. Hablamos a manera local y hablamos también a manera universal. Es decir, un grupo espiritual de todos los conocidos de Dios y compuesto por aquellos que verdaderamente han sido lavados por la sangre de Jesucristo. La palabra del Señor define la salvación en el Evangelio de San Juan, que es el evangelio más teológico de los 4 sinópticos que hay. El Evangelio de San Juan es el único que presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, ¿verdad? El Señor se destapa ahí ante los judíos en el Evangelio de Juan y Él dice: yo soy el Hijo del Hombre. El Padre y yo somos uno mismo. Y la palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, dice que a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Él. No son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, tenemos paz con Dios y somos injertados en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, ¿cuál es la diferencia, Pastor Adrián, entonces entre el grupo local y el grupo universal? ¿Que no todos somos cristianos? Déjeme decirle lo siguiente. Esto significa que algunos de los que forman parte del grupo visible, es decir, en la iglesia, no son parte del grupo espiritual. Escuche bien, muchos de los que forman parte del grupo visible en la iglesia no son parte del grupo espiritual. Y le voy a decir por qué. Porque muchos de los que se reúnen en las iglesias participan, cantan y hasta llegan a ser líderes que en verdad nunca forman parte de la verdadera iglesia espiritual. Es decir, nunca se han arrepentido de sus pecados y jamás han tenido una verdadera experiencia de conversión. Es decir, esto significa que no todos los que están son. No todos los que están son. Y es un error pensar que la iglesia de Cristo se compone de los mismos que se reúnen en cierto lugar o que dicen tener cierta fe en Cristo. Por eso el Señor mismo declara en las Escrituras: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No todos los que asisten a la iglesia, en esta iglesia, en la de nosotros, en todas las iglesias del mundo, siempre va a haber personas que quizá tienen la buena intención de buscar al Señor, pero nunca han verdaderamente experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Lo que es interesante en esta declaración del Evangelio de Mateo es que de alguna manera u otra nos muestra que la victoria de la iglesia es de Cristo. El Señor dijo en las palabras textuales en el Evangelio de Mateo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia en este verso nos habla no de las congregaciones visibles que se reúnen en distintos lugares con el fin de hablar y adorar a Cristo, sino que nos habla del cuerpo espiritual de Cristo, de verdaderos creyentes que han sido unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Si usted recuerda, en el Evangelio de Mateo que acabamos de leer, Pedro acaba de confesar que Jesús era el Mesías. Dice: tú eres el Cristo. ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Y el Señor le responde de la misma manera: y lo que tú acabas de decir o de confesar, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y la palabra dice que nadie puede venir al Hijo si no le es dado ¿por quién?
por el Padre. Es decir, que a Cristo no viene cualquiera que quiere nada más y dice, yo voy a ir 2 meses a la iglesia o 3 meses porque me siento mal. No, eso se llama moralismo. ¿Por qué? Porque sentimos la carga de nuestros pecados. No, nosotros somos cristianos o no somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, Pedro acababa de confesar que Jesús era el Mesías. No se fija, a mí me gusta mucho el apóstol Pedro, porque Pedro era bien aventado, hermano. Yo creo que Pedro era de por ahí de Tamaulipas, ¿verdad que sí? Porque ese Pedro siempre sacaba el machete y cortaba orejas o lo que sea, pero no le daba miedo nada. ¿Cuántos Pedros hay acá, verdad que sí? Los cristianos somos aventados también en el Señor, amén. Hermanos, el Señor le declara a Pedro que la revelación que él acababa de hacer le fue posible solamente por revelación divina. Y después el Señor continúa diciendo lo siguiente, y eso me lleva a mi primer punto de esta noche. Fíjese bien lo que dice el Señor en el primer punto del sermón en esta noche. Dice, y sobre esta, ¿qué? Roca. ¿Y sobre qué? Esta roca. Hermanos, aquí hay un debate. ¿Por qué? Porque esto ha causado muchos problemas entre católicos y protestantes, entre católicos y evangélicos. Porque la identidad de la roca ha sido debatida entre católicos y protestantes por muchísimos años. Por ejemplo, los católicos sostienen que la roca es Pedro y nosotros, los evangélicos, sostenemos que la roca es ¿quién? Cristo. Es Cristo. Hermanos, debo decir que sin duda alguna, Cristo es la roca de nuestra salvación y no Pedro, porque en las Escrituras yo nunca veo que Pedro fue a la cruz por nuestra salvación. Quien compró nuestra salvación en la cruz es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la roca es el Señor. Pero el Señor dice, sobre la declaración, sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta declaración voy a fundar mi iglesia. Y la iglesia está fundada ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Cristo es nuestra esperanza y nuestra vida. Pero Pedro había declarado una gran verdad sin la cual no puede haber salvación, ni vida, ni esperanza. Es decir, la declaración de Pedro es una roca de esperanza para todos aquellos que la pueden recibir. Hermanos, pero tal como Pedro, la declaración de estas palabras no viene del antojo humano ni la intuición carnal, sino por revelación de lo alto. Pues Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque las cosas espirituales han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Porque las cosas espirituales no son de la carne. Las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? De manera espiritual. Y el punto número 2 en esta noche es el siguiente. El Señor declara en el punto 1, y sobre esta roca, sobre la declaración de Pedro, que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Por eso dice la palabra del Señor, que ninguno edifique por encima de Cristo. Cristo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y número 2, edificaré mi iglesia. Hermanos, sí es cierto que Pedro había hablado palabras contundentes y poderosas y necesarias para la salvación. Es mucho más cierto que es Cristo quien edifica la iglesia y no Pedro. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y esto nos muestra 2 verdades importantes. Número 1, la iglesia es ¿de quién? Es de Cristo. Esta iglesia no es del pastor Jesús. La iglesia que el Señor por su gracia me ha permitido pastorear no es mi iglesia. Yo soy únicamente un mensajero, soy el predicador, soy quien Dios ha puesto ahí responsable de las almas de esas personas. Pero no es mi iglesia, ni esta iglesia es del pastor Jesús, porque si no ustedes tuvieran en sus cuellos unos collares con el nombre de Jesús ahí, como ovejitas, ¿no? Quien compró nuestra salvación es el Señor. Y tanto el pastor Jesús como el pastor Adrián seguimos siendo ovejas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la iglesia es de Cristo. Dile al que tienes a un lado, la iglesia es del Señor. Y yo no sé si aquí hay diáconos o no hay diáconos, o ancianos o no ancianos, porque a veces los diáconos y los ancianos se adueñan de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que si es diácono o algo, escóndase por favor? Y si tiene una queja, dígale al pastor Jesús cuando yo me vaya a Houston. Hermanos, pero la iglesia no es de los diáconos, ni de los ancianos, ni del pastor. Es más, ni del tesorero o tesorera. No, la iglesia es del Señor. Porque le costó su sangre. Hermanos, cuando el Señor estuvo en la cruz, lo que lo sostuvo en la cruz del Calvario,
No fueron los clavos en sus manos y en sus pies. Lo que a Cristo lo sostuvo en la cruz del Calvario fue el amor tan grande que sintió por usted y por mí. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Den un aplauso al Señor. Si tomo café soy más blandito, hermanos. Amén. Amén. Dije que la iglesia es de Cristo. Y número 2, Cristo es quien edifica la iglesia. Es Cristo quien tiene que estar al cargo de esto. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la iglesia le pertenece a Cristo. Y la Biblia siempre menciona la iglesia, pero lo hace de una manera muy especial. Por ejemplo, en Hechos 20:28, el doctor Lucas dijo lo siguiente: la iglesia del Señor que Él compró con su propia sangre. ¿Quién la compró? El Señor. ¿De quién es? Es de Cristo. Dice la palabra del Señor, Romanos 16:16, la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 1:2, la iglesia de Dios. Es decir, ningún hombre posee dominio de la iglesia, solamente Cristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, como ya lo mencioné, Cristo es quien edifica la iglesia. Él mismo dice en la declaración de Mateo que Él edificaría su iglesia. Nosotros los hombres trabajamos en la iglesia para la edificación de esta, pero Pablo escribió que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si usted posee algún don, no es suyo, sino que es del Señor. Amén. El Señor se lo otorgó a usted para que usted bendiga a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque luego de repente en las iglesias hay hermanos que tienen dones y se aprietan. Amén o ouch. No, hermano, si Dios le ha dado un don, úselo para la gloria de Él. Amén. Si usted sabe cocinar, cocine para la gloria del Señor. Amén. Si usted sabe cantar, cante para la gloria del Señor. Nuestro hermano Rafa estaba entonando unas alabanzas también. Dale gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Rafa. Denle un aplauso al Señor y por la vida de nuestro hermano del ministerio de alabanza. Osi. Ellos ponen su vida al servicio del Señor. Hermano, es lindo servir al Señor. Hermanos, los hombres trabajan en la obra, pero es Cristo quien edifica. El mismo Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Pablo lo dice porque había una conjetura, había un conflicto de intereses en la iglesia cuando Pablo escribe esto acerca de Apolos. Apolos era un hombre que había creído en el evangelio, era un hombre que era muy hábil para hablar, era un excelente orador, era un hombre que la gente escuchaba lo que él decía, y se había creado confusión porque decían: no, tú eres de Pedro, tú eres de Apolos. Y Pablo llega con la autoridad apostólica que tenía de parte de Dios y dicen: no, ni Pedro, ni Pablo, ni yo, ni nadie más, sino el Señor. Es el Señor quien tiene que tener preeminencia en la iglesia. Es la gloria de Dios la que tiene que brillar en una congregación. Es cuando la iglesia se somete de corazón al Señor que los dones comienzan a fluir, que comenzamos a verdaderamente caminar en obediencia a la palabra de Dios, y el Señor es glorificado. Amén. Así que déjeme decirle algo. No diga tanto amén, pero acá le va. Todos los que están al alcance de mi voz tienen un don. A lo mejor usted ni lo sabe, pero Dios puso algo en usted que nadie más tiene. Úselo para la gloria del Señor y glorifique el nombre del Señor, porque eso agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Es Cristo quien edifica su iglesia. Cada uno de los que están aquí esta noche, y de los que no están también, pero que asisten a la iglesia, a esta congregación, es el Señor quien nos ha traído a este lugar. Y el Señor quiere que usted disponga sus dones para la gloria de Él. Y número 3, el Señor habla que las puertas del Hades. Aquí es algo interesante. Déjenme decirle por qué. Y las puertas del Hades. ¿Quién sabe qué es Hades? Infierno, ¿verdad? ¿Alguien más? Hermanos, en la Biblia, el Hades es referencia al infierno, a la muerte, a la tumba. Pero es interesante que aquí se nos dice que el Hades tiene puertas, o como dicen los americanos, los gates. ¿Verdad que sí? Dicen las puertas, cierran el gate. Curioso que el infierno tiene portones. ¿Por qué? Porque las puertas son normalmente utilizadas para mantener algo adentro o para mantener algo fuera. Normalmente las ciudades y reinos de los tiempos antiguos tenían puertas. Y esas puertas eran cerradas a la caída del sol o temprano en tiempo de guerra. Las puertas cerradas mantenían fuera a los enemigos y estos no podían entrar fácilmente. Así que las puertas no son un arma de ofensa, sino de defensa. Las puertas las menciona el Señor con un fin específico. Déjeme decirle, por ejemplo, un ejemplo bíblico de la importancia de las puertas. Muchos de nosotros sacamos de contexto cuando leemos en la Escritura que dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de ¿qué? A que un rico se quede. Así que los que son riquillos aquí en esta iglesia a veces andan preocupados, híjole, me voy a salvar. No. A veces sacamos de contexto eso. Y decimos, no, los ricos no se van a salvar, pastor. Yo he escuchado a muchos hermanos me decían en el pasado, pastor, pero este hermano es muy rico, no se va a salvar porque el Señor dice. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. Las puertas en las ciudades, entre más alta la ciudad era construida en una montaña, era más difícil que alguien viniera a invadirla. Porque para venir a invadir una ciudad necesitaban venir a caballo. Entonces imagínense si tienen que subir y subir y subir. En la ciudad los iban a ver, ahí vienen, nos van a atacar. Entonces cierran las puertas, se preparan y lo reciben a puros flechazos, ¿verdad que sí? Cerraban las puertas de la ciudad a las 6 de la tarde, a la caída del sol. En las puertas de la ciudad se llevaban a cabo matrimonios, se pedían las novias, trueques de animales. Era un lugar muy importante de reunión. Pero a los lados de las ciudades había unas puertas que se llamaban ojos de aguja. Y las puertas ojos de aguja medían aproximadamente como 3 pies de alto, como por 2 pies de ancho. Si alguien quería venir después de las 6 de la tarde y traía un animal cargado, para entrar a la ciudad con su animal, necesitaba primero descargarlo, dejarlo sin nada, entonces tratar de meterlo él solo por el ojo de aguja. Eso es lo que el Señor está diciendo. No está diciendo un ojo de una aguja como conocemos nosotros en estos días. Era difícil meter un animal de esa manera. Y es interesante que el Señor en Mateo, cuando hace la declaración, Pedro dice, las puertas del Hades. Él menciona las puertas. ¿Por qué, hermanos? Porque el infierno, porque el enemigo tiene puertas de engaño, tiene espíritus de error, tiene pecado, y las puertas de la cárcel no son para mantener al enemigo fuera, sino para mantener a los presos dentro. ¿Cuántos dicen amén? La cárcel la cierran, hermano, no para que no se metan, sino para que no se queden, se salgan. Hermano, el enemigo mantiene a las gentes cautivas, opresas, para que no conozcan la verdad, para que sus ojos sean cegados y no le resplandezca la luz de Dios. El enemigo tiene sus mentes cautivas y sus corazones entenebrecidos por la falsedad y del pecado. El reino de las tinieblas tiene detrás de sus puertas o portones mucha gente encarcelada, gente que necesita ser libre de la cárcel del enemigo, gente que necesita salvación y libertad. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros estábamos ahí, encarcelados también. Dice la palabra del Señor, que el Señor nos ha traído de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Hemos pasado de estar ciegos, de estar encarcelados, a ser libertados por el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? El Señor dice, y las puertas del Hades, es decir, de la muerte, del sepulcro, del infierno, no van a poder prevalecer. Eso nos lleva al cuarto punto de esta noche. El Señor dice, Pedro, las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia.
Hermanos, Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La Biblia nos presenta a Cristo como alguien que vendría a traer libertad de la opresión del enemigo. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor en Isaías 42, versículos 5 al 7, y se refiere al Mesías, al Hijo de Dios prometido. Dice la palabra así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es decir, cuando Cristo vino a la tierra, Él nos trajo libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Somos nosotros. Y la iglesia de Cristo está fundamentada ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y la palabra dice que Cristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No solamente Cristo es la verdad, dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces conocemos personas que están en el mundo y que no conocen del Señor, y los vemos borrachitos, y los vemos que son mentirositos, y los vemos que son mañosos, y que son rateritos, y de todo lo que nosotros teníamos también antes de venir al Señor, ¿verdad, hermanos? Y decimos, bro, ¿por qué no cambia? Oiga, ¿cuándo se le va a quitar lo borracho? Y estamos juzgando solamente a esas personas, pero no les hablamos de la verdad que tenemos, de que Cristo ha cambiado nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, la iglesia del Señor, deberíamos de estar compartiendo la verdad del Evangelio con los perdidos, no juzgándolos, porque Cristo no fue en contra de la cultura, Cristo fue con la cultura. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no excluía, Cristo incluía. Y eso es importante para meditar. Déjeme decirle por qué. Porque el reino del enemigo es como una gran ciudad de oscuridad. Y en el reino de las tinieblas, iglesia, hay mucha gente encarcelada dentro de ella y no pueden salir porque las puertas del infierno son fuertes y poderosas. Hermanos, las puertas de esta ciudad son llamadas pecado, engaño y error. En esa gran ciudad del mal de tinieblas, la gente trabaja, camina, funciona y vive en pecado siendo presa del enemigo. Ellas no saben que están presos del enemigo y les gusta su ciudad. Les gusta el engaño sin saber que es engaño. Disfrutan su cautiverio sin saber que son cautivos, pero la iglesia es como un centro de combate. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la iglesia tiene que brillar la verdad del Señor, la palabra de Dios, el poder de las Escrituras. El apóstol Pablo escribió, pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder, el Evangelio es poder. Y la palabra poder es dunamis, dinamita, es explosivo, es poderoso, quebranta cualquier atadura que alguien pueda tener. Mire, hermano, si usted conoce gente que está totalmente perdida, lo mejor que la iglesia puede hacer en estos momentos es doblar rodillas por esas personas y comenzar paso a paso a compartir el poder del Evangelio en la vida de estas personas. Hable vida a la vida de estas personas que están quebrantadas, caídas y alejadas de Dios. Abre palabras de vida para que el Señor tenga misericordia y la luz del Evangelio les resplandezca y puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Amén. Hermanos, la iglesia debe de ser como un centro de combate. Dile al que tienes al lado, hermano, hay que guerrear. Pero no debemos de guerrear con nuestras propias fuerzas. Debemos de poner en las manos del Señor cosas que nos aquejan. Porque también a los cristianos nos aquejan cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos familiares perdidos, debemos de orar por ellos. Debemos de interesarnos por su salvación. Porque un día su corazón va a dejar de latir y van a estar alejados de Dios por toda la eternidad. Ese no es el plan de Dios para la iglesia, ni para los perdidos. Pues la palabra misma declara que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Hermanos, existen muchas razones por las cuales se abren distintas iglesias. Muchas. Que si no nos casan aquí, bueno, vamos a abrir una iglesia que sí nos casa. Que dicen que Cristo hizo lodo
con saliva, vamos a hacer la iglesia bautista de los loderos. O que esto y que aquello, y abren una iglesia nueva. Hermanos, pero sin embargo, hay una razón primordial que debe de ser el propósito de la iglesia, y la iglesia debe servir como un centro, como un cuartel de entrenamiento contra las fuerzas del mal. Las iglesias deben de ser cuarteles que no solamente den refugio a sus miembros, sino lugares donde estos preparados para atacar las puertas del infierno con el fin de salvar a aquellos que están presos detrás de ellas. Déjeme decirle algo, iglesia. Grábelo en su corazón. No hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu contrario que pueda ser demasiado fuerte para derrumbar la iglesia del Señor, porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice toda autoridad. Así dice el Evangelio. ¿Cuántos lo creen? El Señor tiene toda autoridad. ¿Lo crea usted o no lo crea? Ese no es mi problema. La Biblia lo dice y eso es así. El Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que la iglesia debe de servir como un cuartel. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 10 lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, escuche bien, iglesia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Iglesia, tenemos la garantía de que nuestra misión será siempre victoriosa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. La iglesia será victoriosa, pero debe saber cuál es su razón de ser. Estamos en el ejército de Cristo contra las fuerzas del mal y sabemos que venceremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mano, hable del Señor sin temor. No sea cristiano nomás los domingos. No sea cristiano nomás los miércoles. Le voy a pedir al hermano Ozzy si me ayuda con un poco de música para cerrar, nada más música de piano. Es importante que si usted ha conocido al Señor, trate con amor a los que no conocen al Señor. Porque le voy a decir qué pasa hoy en día. Mucha gente hoy en día está cansada de oír a los cristianos estar así, mire, bla, 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 bla. Y decir: Mateo dice esto, Marcos dice esto, Lucas, y dice la Biblia que no te cuelgues aretes, y dice la Biblia que no te pintes, y dice la Biblia que esto y que aquello, y que las faldas, y que fue y que vino, y la gente está cansada de escuchar. Simplemente piensen en esto. ¿Cuántos saben que sirven a un Dios grande y poderoso? Amén. A ver, yo creo que no me escucharon. ¿Cuántos saben que sirven a un Dios grande y poderoso? Amén. ¿Cuántos saben que el Señor venció en la cruz del Calvario? Amén. ¿Y a cuántos el Señor nos perdona todos los días nuestras rebeliones? Amén. Porque aunque usted esté en Cristo y yo estoy en Cristo, seguimos siendo rebeldes ante Dios todos los días. Amén. Y el Señor dice su palabra que nos extiende sus misericordias todos los días. Hay gente allá afuera que está encarcelada. Está dentro de las prisiones del infierno, está dentro de las prisiones del engaño, está dentro de las prisiones de mentira que el enemigo les dice, está dentro de las prisiones en donde el enemigo los tiene atados y no les permite ver. Nosotros debemos de comenzar a mostrar el amor a esas personas, el amor que Dios nos muestra a nosotros todos los días, la compasión que el Señor nos muestra a nosotros todos los días, porque tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Podemos confiar que Dios nunca cambia. Dice su palabra en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las lumbreras, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios es siempre el mismo. Y esa gente lo que necesita, más que versículos bíblicos, es ver a una iglesia entregada al Señor y entregada a los perdidos también. No debemos de ir en contra de ellos, porque un día nosotros fuimos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Un día fuimos perdidos también. Yo recuerdo que cuando yo estaba lejos de Dios, había un hombre en Houston que a veces me invitaba a la iglesia. Me invitaba a la iglesia y me decía güero. Yo no sé por qué me decía güero, porque no estoy güero.
Yo creo que me decía, bueno, para que fuera con él a la iglesia. Pero me decía, bueno, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y un día le dije, sí, voy a ir, hombre. Le dije, pero préstame los $50, ¿no traes por ahí que me prestes? Sí, güero, yo te los presto. ¿Cuándo es la iglesia? Le dije yo todavía, fíjese, hermano. Me dice, mañana, güero, ¿a qué horas? A las 6, aquí te veo, le dije. Gloria a Dios, dijo él, me acuerdo bien. Y me prestó los $50, ¿y sabe qué? No fui a la iglesia el siguiente día. ¿Por qué? Porque era mentiroso, ¿verdad? Estaba atado, estaba dentro de las prisiones del enemigo. Me acuerdo que todavía así de sinvergüenza era que me fui a una esquina y lo estaba viendo, y ahí estaba el pobre esperándome. Y yo riéndome de él, hermanos. Le decía, este me anda esperando, hasta cree que voy a ir a la iglesia. Hermanos, años después él supo que yo me convertí al Señor. Y años después lo volví a ver y supo que era pastor. ¿Y sabe qué? Un día el Señor me dio el privilegio de ir a predicar a su iglesia. Ese hombre se la pasó llorando todo el culto, hermano. Pero ¿sabe qué? Ese hombre nunca ni siquiera me cobró los $50. Se los pagué, hermano, por si no voy a pensar que soy droguero, no, hermano. Chivo brincado, chivo pagado, dicen, ¿verdad? Se los pagué y le daba risa, pero yo nunca vi una mala cara de él. Aún después me seguía viendo y decía, bueno, vamos a la iglesia, vamos. Y cada vez que tenía la oportunidad me invitaba a la iglesia. Y eso movió mi corazón de alguna manera. Aunque yo no recibí al Señor con él, pero él sembró una semilla de alguna manera. Yo recibí al Señor con otro pastor, con un pastor que aún es un pastor donde nosotros estamos sirviendo. Pero si algo me queda de esa experiencia es que ese hombre nunca me dio la espalda, o nunca me reclamó, nunca dijo, no, ya no te voy a hablar porque eres mentiroso, porque no fuiste. Nunca, él siempre me siguió mostrando el amor de Dios de alguna u otra manera. Hermano, yo quiero dejarlo con lo siguiente. Cristo vino a saquear la casa, es decir, la prisión del hombre fuerte, y tomar sus bienes. Él mismo lo dijo, el Señor lo dijo. Dice la palabra del Señor, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, iglesia, Cristo ha atado al enemigo para saquear su casa, prisión espiritual, y liberar a aquellos con los cuales ha de edificar su iglesia. Una iglesia que él comenzó a edificar hace 2000 años atrás y que sigue edificando hasta el día de hoy, con todos aquellos que son libertados de detrás de las puertas del infierno, detrás de las puertas de la muerte y de las tinieblas, detrás de las puertas del engaño. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, cuando Cristo es predicado, los ojos de los cautivos son abiertos. Dije que cuando Cristo es predicado, los ojos de los cautivos son abiertos. Los presos se dan cuenta que están presos, y los que viven en tinieblas pueden ver la luz. Cuando Cristo es predicado, los hombres salen de la cárcel del diablo confesando la verdad que Pedro confesó aquel día. Tú eres el Cristo, el libertador, el Hijo del Dios viviente. Y cuando confiesan esa verdad, salen de la cárcel a la libertad, salen de las tinieblas a la luz, salen del engaño a la verdad. Cuando una persona recibe la revelación del evangelio, las puertas del infierno no prevalecen, sino que son derrumbadas, y esa persona puede salir a la libertad de los hijos de Dios. De esta manera es edificada la iglesia del Señor. Amén. Hermanos, la iglesia está compuesta por personas que han salido de detrás de las puertas del Hades. Las puertas del infierno no han podido retenerles. El poder de Dios por medio de la predicación del evangelio ha sido poderoso para con ellos y les ha librado. No hay diablo, ni demonio, ni infierno, ni oscuridad que pueda retener un hijo de Dios detrás de las puertas del error, detrás de las puertas del engaño y del pecado. Cristo es nuestro libertador. Hermanos, mediten esto. Herodes no pudo matar al Señor. Los romanos no pudieron matarlo, porque Cristo venció a la muerte. Y el Señor está sentado a la diestra de Dios y sigue reinando sobre su creación, y sigue reinando sobre su iglesia. Nosotros tenemos algo muy poderoso que el mundo no tiene, que es al Señor, y tenemos su poder porque tenemos su palabra. Por ende, el trabajo de la iglesia, hermanos,
no es esperar como la iglesia primitiva. Cuando el Señor asciende al cielo, les dijo antes de ascender al cielo: vayan a Jerusalén, porque ahí van a ser investidos de poder de lo alto. Ese era un tiempo de espera para la iglesia, pero la iglesia no debe de estar esperando más. La iglesia no debe de estar pasiva. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento la trompeta sonará y el Señor tiene que hallarnos trabajando para su gloria y para su honra. Tenemos un mandamiento como iglesia. Nuestro mandamiento, escuche bien y lo dejo con esto para terminar, es más que pasar tiempo juntos, aunque eso es muy bueno. Es más que reunirnos en adoración, aunque eso es importante. Nuestro mandamiento es más que compartir alimentos, aunque eso edifica. Nuestro mandamiento principal como iglesia es anunciar a Cristo. Más que comidas, más que convivios, eso es excelente, no estoy en contra de eso, pero ese no es para lo que la iglesia existe. Hoy en día se pelea más la gente por el color de las cortinas o de la carpeta en las iglesias que por la teología de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que si está muy frío, pastor, que está muy caliente, que esos focos se encandilan mucho, pastor, se me ven las arrugas, pastor, bájele a los focos, hermano. Hoy en día estamos así. El mandamiento del Señor, el propósito de la iglesia es anunciar a Cristo. Y no solamente eso, es anunciar al Señor y es discipular creyentes. Hay que ser fieles a la Escritura hasta el fin del mundo. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Si somos fieles al mandamiento dado, veremos la gloria de Dios, quien edifica su iglesia cada día, y las puertas del infierno, le aseguro que nunca podrán prevalecer contra ella. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres poderoso, Señor. Un día tú nos sacaste con tu verdad, con tu evangelio precioso, que es poder, de esas cárceles donde estábamos muchos de nosotros. Estábamos presos en el error, en la mentira, en la falta de conocimiento tuyo. Y pusiste en nosotros una mente nueva, Señor, para que nos resplandezca tu luz. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda incomodar a cada persona que está al alcance de mi voz en esta noche de una manera santa. No en la carne, Señor, pero de una manera santa. Que la predicación de hoy pueda ser un rema poderoso en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos ir y abrazar a los perdidos. Que podamos predicar libertad a los cautivos. Que podamos abrir los ojos de los ciegos. Y que podamos, Señor, convencer del error con tu verdad a los que dudan de ella. Señor, yo te pido que tú derrames una unción poderosa sobre esta congregación. Te pido por el pastor Jesús Flores, Señor, y su familia, que cuando él predique los demonios tiemblen. Señor, que tu gloria sea manifiesta en este lugar. Señor, que tu palabra sea expuesta con denuedo en este lugar. Señor, que tú traigas convicción a la iglesia, ya que la iglesia está en ti, Señor. Somos personas que hemos confiado en ti, depositado nuestra confianza en ti. Hemos nacido de nuevo, pero que tu palabra siga poniendo, Señor, convicción en nuestro corazón para hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la bendición de permitirme venir a este lugar y exponer tu palabra preciosa ante la vida de mis hermanos, Señor. Bendícenos esta noche. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Y la iglesia me dice amén. Den un aplauso al Señor.